Buenos días. Buenos días a todos. Damos gracias a Dios que nos permite. Estamos llegando hacia el final casi de la exposición de la primera carta del apóstol Pedro, pero sobre todo me refería a que darle gracias a Dios porque estamos llegando casi al final de un año en el que el Señor nos ha bendecido mucho, mucho desde diferentes áreas, aspectos de servicio, diferentes lugares donde Dios nos ha permitido ir, servirle, ser instruidos, y estamos muy agradecidos con el Señor por ello. Así que yo le invito a que se vaya preparando porque el 29 a lo mejor es 28, a lo mejor me estoy equivocando en la fecha, hermano Azarías, es 28, gracias. El próximo 28 de diciembre tenemos nuestro servicio de acción de gracias. Vamos a estar todos reunidos para estarle dando gracias a Dios. Tenemos un mensaje especial de acuerdo a la fecha y también terminando el tiempo del servicio vamos a tener un tiempo de convivencia, de estar juntos, compartir los alimentos. Entonces también le invitamos a que se prepare para ello, se vaya preparando para acompañarnos ese día de acción de gracias, de estar juntos compartiendo el alimento. No se preocupe, puede traer una res y la comparte con todos los demás, o si la res es mucho, bueno, un marranito, y si no, yo no me llevo con ese tipo de especies, bueno, hay borreguitos, hay chivitos, guajolotitos o pollito también, hermanos, pueden traer lo que ustedes gusten para que lo podamos compartir unos con otros. Es muy hermoso compartir el pan como iglesia. De hecho, la reunión de predicación es compartir el pan porque la palabra es el alimento de Dios. Entonces, durante todo un año Dios nos ha permitido compartir el pan. Vamos a compartir ese día, después de darle gracias a Dios, un alimento en convivencia con todos los demás. Entonces, por favor, prepárese, puede invitar a quienes usted guste. Siempre ha sido una reunión abierta. Nos agrada recibir visitas y que nos acompañen en ese servicio para darle las gracias a Dios, para decirle a todos los pulmones: Señor, gracias porque nos has ayudado a llegar a este término, pero también es un anhelo, un aliento, una esperanza, es decir, así como nos ayudaste este año, el próximo que iniciamos, así sea tu bendición sobre nosotros. Entonces, ya tienen la fecha, 28 de diciembre. 29, está entonces bien, gracias. No los queremos confundir. Podemos hacer dos, el 28 y el 29, no tenemos problema con eso. Todo es nada más que nos organicemos, pero 29 es el domingo. Bien, amados, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y vamos a estar hoy compartiendo de los versos 6 al 11. Sean todos bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Jared, hijo, Jazmín, qué gusto que estén, me alegra mucho eso. A todos, qué alegría que Dios nos permite estar juntos, sean todos bienvenidos. Quiero dar dos ilustraciones. Estas dos ilustraciones, el objetivo que tienen es que nos ayuden a alumbrarnos en la predicación de la palabra, a enfocarnos hacia el final también de la enseñanza, volverlas a retomar. Esta primera ilustración es un niño no tan pequeño, 6, 7, 8 años, que ha oído acerca de Satanás y él va con su padre. Papá estaba trabajando y el niño se acerca a su papá y le pregunta: papá, ¿Satanás es más grande y más fuerte que yo? Y su papá, con una respuesta sobria, le dice: sí, Satanás es más fuerte que tú. El niño levanta un poco sus cejas, en su pensamiento empieza él a avanzar y le dice: papá, ¿Satanás es más grande y más fuerte que tú? Su papá piensa la respuesta y le dice: sí, Satanás es más grande y más fuerte que yo. Ante eso el niño ahora sí
Su expresión de su rostro es, ¡oh! ¡Wow! Y en su mente el niño llega a otra pregunta y le dice, papá, ¿Satanás es más grande y más fuerte que Jesús? Y su padre dice, no, Jesús es más grande y más fuerte que Satanás. ¡Wow! El niño dice, entonces no le tengo miedo a Satanás, porque Jesús es más grande y más fuerte. El pasaje de hoy nos va a hablar de Satanás. Esta es una anécdota de un jugador que corrió como nunca había corrido, anota lo que para él era una anotación importante, pero no escucha de la audiencia ni de su equipo que le reconocieran la anotación y el esfuerzo que acababa de hacer, sino todo lo contrario. Empieza a escuchar silbidos, exclamaciones verbales de reprobación. Y él no entendía por qué toda la audiencia estaba tan molesta con él. Y en eso reacciona y se da cuenta que en lugar de anotar el gol en la portería del equipo contrario, se había equivocado de dirección y lo anotó contra su propio equipo. Bueno, la idea es que también podamos, esa ilustración nos puede ayudar a entender qué está pasando con Satanás, qué es lo que él está haciendo, quién es el que verdaderamente tiene el control de las cosas. Vamos entonces al texto, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, y le vamos a dar lectura todos juntos, ahora sí, a una sola voz. Si se ponen de pie para que me acompañen en esta lectura. Regularmente leemos en forma alternada, pero hoy no son muchos versículos y prefiero que todos hagamos la lectura al unísono. Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso número 6, dice así, todos juntos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, nos unimos a esta exclamación del apóstol Pedro, que todo lo que tú hagas en nuestras vidas o permitas en ella, sea para que tú te lleves la gloria. Y que aún en medio de las duras dificultades o aún en medio de los fieros ataques de Satanás, nunca perdamos la fe ni la claridad de cuál es el propósito de nuestra vida. Danos entendimiento a través de tu palabra y bendícenos de tal manera que en nuestro corazón no solo haya fe, que en nuestros corazones y en nuestras vidas haya gratitud, haya claridad de saber que tú eres el único que está llevando adelante sus propósitos. Que así sea, Señor. Ayúdanos hoy en la exposición de tu palabra, Señor, que las palabras, los ejemplos y sobre todo cada punto que se va a exponer sea con la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, por favor, siéntense. Primer punto que yo quisiera que lo pudiéramos tener en claro. El título de la enseñanza es Cualidades que dan vida en tiempos de muerte.
Ese es el título de la enseñanza: cualidades, aspectos, virtudes que estén en nuestro interior, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que mente y corazón dirijan la voluntad para que esa voluntad obre en base a esas cualidades, a esas virtudes, a esos principios, en medio de un tiempo que es totalmente contrario a lo que vamos a predicar hoy. Y empezamos con el primer aspecto que lo cita el apóstol Pedro ahí en el verso número 6, donde dice: humillaos pues. Y lo primero que el apóstol Pedro nos está diciendo es la humildad. Y el día de hoy estamos en medio de tiempos, momentos donde se promueven muchas cosas: autoestima, automotivación, autodesarrollo. Ponte metas altas y que nadie te lo impida, que nadie te diga si puedes o no, tú ve y tú hazlo. Y estamos en días donde parece ser que el camino del éxito, parece ser que el camino de la felicidad es un rumbo muy diferente al camino de la humildad. El punto es que el gran enemigo de todos nosotros, en parte sí es el diablo, pero no es el mayor enemigo. El mayor enemigo de todos nosotros somos nosotros mismos. Y el mayor enemigo que yo tengo es mi propio orgullo. Y este pasaje que ya lo hemos leído, el apóstol Pedro empieza hablando de ese aspecto con otra palabra. Y ya se nos predicó por parte del hermano José Luis y otra parte la semana pasada por el hermano César, acerca de ese someternos, ese estar sujetos a otras autoridades, a hermanos que están arriba de nosotros. Esta palabra, cuando dice el apóstol Pedro, humillaos, esta es una disposición interna, no es algo que los demás se van a dar cuenta de inmediato. Esto es algo que cada uno de nosotros lo tiene que hacer de manera interna. Es usted, en toda situación donde se desenvuelva, el que debe de entender el gran valor y propósito de ser humilde. De ser humilde. En toda situación. Situaciones donde alguien está diciéndote de cosas, situaciones laborales, situaciones familiares, situaciones en el ámbito de la iglesia, el que siempre nos desenvolvamos con humildad. Y fíjate cómo dice el apóstol Pedro, acompáñame al verso 6, humillaos pues, ¿y a quién pone? Bajo la poderosa mano de Dios. Este es un antropomorfismo, porque sabemos que Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene brazos, Dios no tiene manos, pero es real. Dios obra. Amén. Y por eso el apóstol Pedro dice que el que está atrás de todos esos acontecimientos es Dios. Atrás de tus dificultades matrimoniales, que tiene que ver con tu pecado, que tiene que ver con tu egoísmo, pero atrás de todo eso también está Dios. Atrás de esas dificultades en el ámbito de la salud, que tendrá que ver con que si seguimos las dietas o las indicaciones o no, y de las cuales somos responsables, pero también atrás de todo eso está Dios. ¿Qué significa esta palabra humildad? Fíjense lo que dice el diccionario: llevar a la persona hacia abajo, derribarla. ¿Qué es humildad? Humildad, si esta fuera una persona, humildad no es que yo lo esté deteniendo acá. Eso no es humildad. Esto no es humildad. Es más, hasta aquí no es humildad. Humildad es que la persona esté derribada. Pero esto no te lo está diciendo Dios con respecto de otros. Te lo está diciendo con respecto de ti mismo, de ti misma. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Qué tanto cada uno de nosotros, cada día que se levanta, en toda situación donde está derribando su orgullo? Está derribando ese carácter que quiere pelear, que quiere discutir, que quiere imponer. El apóstol Pedro lo primero que está diciendo es: esto depende de ti. Depende de tu mente, de tu corazón. El que tú en toda situación te desenvuelvas con humildad. ¿Y quién te lo dice? Te lo dice aquel al que Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. No, yo no, ¿cómo va a ser? No, Señor.
No, aunque todos estos te nieguen y corran, yo aquí estoy contigo. Y la gran lección que hoy Pedro nos está enseñando es, ¿sabes cuál es el principio de tu desgracia? Tu orgullo. ¿Y sabes por qué estamos en medio de una sociedad donde el índice de suicidios se está elevando de una manera escandalosa? ¿Sabes por qué estamos en medio de una sociedad donde las medicinas que en algún momento más se están vendiendo en las farmacias son esos ansiolíticos, medicamentos que tienen que ver con el manejo de nuestra ansiedad? Porque luchamos con nuestro orgullo. No estamos en esa disposición de decirle al Señor, sí Señor, yo soy el primero que va a estar postrado. Y aunque los demás peleen y me griten y me digan, yo voy a actuar con una manera humilde. No. Y muchos vemos la mano de la persona que nos está ofendiendo, sus ojos, sus brazos. Es que deberías de ver tu cara, mira cómo te pusiste. Acompáñame a leer el versículo, por favor. Ahí está el rostro de otra persona, de tu vecino que te aventó la bolsa de basura, del que iba en el otro coche que te dio de claxonazos y te dijo un montón de groserías. ¿Está ahí el rostro de esa persona? ¿Sí o no? ¿No los oigo? ¿Quién dice? Bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. En todas esas dificultades que estamos atravesando, ¿estás alcanzando a ver la mano de Dios? Entonces, lo primero que nos está pidiendo aquí el apóstol Pedro es que seamos humildes, que nos postremos totalmente a Él, que derribemos ese orgullo. Cada uno de ustedes se conoce muy bien cómo es en su carácter, cómo es en su temperamento. ¿Qué decir de la gente más joven? Porque tenemos algunos adolescentes o gente más joven aquí. ¿Qué decir de cómo se va levantando ese orgullo desde la infancia? De empezar a compararnos con otros. No, yo puedo más que él. No, yo sé, soy más inteligente que tú. No, yo tengo una posición económica mejor que tú. Y pasa hasta en los centros educativos, donde los niños cuando llegan están mirando la marca de las pinturas, la marca de las libretas, hasta la marca de las maletas o... Sí, maletas se dice, ¿no? Donde llevan los útiles los niños. Mochilas, gracias hermana. Ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo, cómo se va levantando. Y usted puede ver ese niño en ciertas edades cómo la respeta o lo respetan como padres, pero van llegando a la adolescencia, ya le responden, ya le contestan, ya le mienten, ya se rebelan. ¿Quieres hoy oír cuáles son esas cualidades que te hacen falta para que vivas una vida donde Dios te bendiga en medio de un tiempo donde hay tanta muerte? Primer punto. ¿Qué tanto Dios está tratando la humildad contigo? ¿Qué tanto tú mismo, tengas la edad que tengas, desde los más jóvenes hasta los más adultos que tenemos hoy aquí, somos personas humildes? Y hay falsas humildades. Hay personas que por fuera parecieran que no, sí, de verdad, y pudieran externamente aparentar ser muy humildes, pero dentro hay un gran orgullo, dentro hay una gran soberbia. Acuérdense, ante Dios, Dios conoce todos nuestros corazones. Podremos engañar a otros, pero a Dios, no. Y el otro punto que se está viendo, estamos tratando el primer punto aquí de la humildad, es que es Dios, es su mano, Él es el soberano, Él es el que mueve las cosas o las permite. Y ante eso debemos de aprender a ser humildes. Pasemos al verso número 7, por favor. Dice así. Si bien el verso 6 es algo pasivo, algo que tú tienes que hacer, algo a lo que tú te tienes que esforzar día tras día, que esa humildad en cada uno de nosotros vaya creciendo y que sea una humildad real, que sea una humildad genuina, que sea una humildad que se
pueda desenvolver en todas las áreas de tu vida. El verso 7 está dando algo en lo que tú debes ser muy activo. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué sería echar toda la ansiedad? Echar la ansiedad sería algo así. Echar, de acuerdo al verbo, echar la ansiedad no sería, no es eso. Eso no es echar la ansiedad. Echar la ansiedad es esto. ¿Se vio feo? Pero eso es lo que el verbo implica. O sea, el verbo en el griego es un verbo que denota mucha energía. ¿Qué cosas te ponen ansioso? Y aquí entramos en una situación que agarra desde los más pequeños hasta la gente más adulta que estamos aquí. Hay cosas que nos ponen ansiosos, bastante alterados. Y el texto, fíjate cómo el apóstol Pedro te está hablando de Dios, de su poderosa mano, de que aprendas a ser humilde y que vivas en esa postración de humildad ante Él, y que todas esas cosas que te ponen en esa alteración emocional o alteración física, tú las agarres, ahí las descargues, ahí las deposites. Algo así, hermano, algo así. Algo así. Hay que desalojar todas esas cosas que nos provocan ansiedad. Entonces, el punto aquí es, dice el diccionario, echar es colocar o poner algo sobre otra cosa con mucha energía, arrojar con fuerza. ¿De verdad lo hacemos? ¿De verdad las cosas que nos ponen ansioso nos estamos despojando con ellas, o no son esas cosas por las cuales peleamos con el esposo, peleamos con la esposa, tenemos malas expresiones con los hijos, porque desahogamos nuestra ansiedad, desahogamos nuestra frustración? ¿Qué decir en los trabajos? En los trabajos hay una variedad de situaciones. Hay situaciones justas, hay situaciones injustas, hay situaciones muy complicadas, muy enredadas. Pero llega un momento en que todo el cóctel que se está moviendo ahí, ¡pum!, explota. Y cuando el apóstol Pedro lo que nos está diciendo, toma estas cualidades, abraza estas verdades, abrázate de tal manera de la palabra para que puedas tener una verdadera vida, puedas vencer, salir adelante en tiempos de muerte. ¿Cuántas relaciones se han visto totalmente afectadas porque no se manejó la ansiedad, no se manejó la frustración y se acabó diciendo una palabra hiriente, palabras altisonantes o tal vez hasta golpes, empujones? Porque no estamos obedeciendo a la palabra. No estamos siendo entendidos del manejo de estas cosas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque ¿qué dice? Fíjate lo que dice el texto. Está hablando de Dios. ¿Y qué dice de Dios? Rápidamente vamos a ver personas, rápido, que no supieron poner en Dios esa ansiedad, que tomaron las cosas en manos de ellos mismos y no fue para bien. El primerito que viene a mi mente es un rey llamado Saúl, que Samuel ya le había dicho: ve a tal lugar, espérame ahí hasta que yo llegue y presente el sacrificio. Y ya estaban el ejército enemigo de un lado y el ejército de Saúl, que era un ejército que apenas estaba en ciernes, apenas estaba en formación. Como el profeta Samuel no llegaba, el ejército de Saúl se empezó a ver mermado, empezaron a desertar, se empezaron a ir. Y Saúl va y hace algo que él no debía haber hecho. Y viene el profeta Samuel y dice: locamente has actuado. Y ese carácter ansioso del rey Saúl, ese carácter desesperado que él quería tener el control de las cosas en sus manos, le ocasionó no solo haber perdido el reino, trajo consecuencias a toda su familia. A toda su familia. Entonces,
Esta palabra que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, no es que un cristiano, desde las personas más jóvenes que hay hoy aquí, porque hay varios jóvenes, no es que nunca van a tener problemas, no es que nunca van a tener una enfermedad, no es que nunca van a enfrentar una adversidad, porque eso no nos los está diciendo el apóstol Pedro. Díganme adversidades por las que pasó el apóstol Pedro, ya como apóstol. No estoy hablando del evangelio. En su vida de apóstol, adversidades, ninguna. Cárcel, y no solo cárcel, lo iban a matar, ¿cierto o no? ¿Qué otra adversidad enfrentó el apóstol Pedro? Lo golpearon. Persecución, porque Herodes lo buscaba. Como salió de la cárcel, Herodes lo buscaba. Recibió amenazas en el templo cuando sanan a un cojo. Hechos capítulo 3 capítulo 3, 4, hay una sanidad milagrosa y a ellos los meten a la cárcel y les dan de golpes, los amenazan. Dejen de estar obrando en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pedro no nos está hablando de una vida sin problemas, tranquila, donde yo nada más voy y me dedico a mis negocios, yo nada más voy y me dedico a mi vida y Dios que me tienda la alfombra para que yo vaya avanzando sin dificultades. No está hablando de eso Pedro. Lo que él está diciendo es que a pesar de todas esas dificultades, Pedro siempre vio la mano de Dios. Como cuando estaban en Hechos capítulo 12, casi para cortarle la cabeza, y el Señor manda un ángel, y el ángel lo saca, le quita las cadenas. Dice, fíjate la manera en la que él estaba asegurado. Estaba en una cárcel, tenía cadenas, pero además esas cadenas estaban unidas de cada lado a un guardia. Había 2 guardias encadenados con él. ¿Y lo sacó Dios o no lo sacó Dios? Dígalo fuerte, hermano. Sí lo sacó Dios. Claro que lo sacó Dios. Y así durante toda su etapa apostólica. Aquí Pedro nos está escribiendo casi al final de su ministerio. Estamos por ahí entre el año 63, año 64. Son los años, la fecha donde probablemente Pedro murió a manos de Nerón. Nerón fue el victimario del apóstol Pedro. Pero Pedro no cambió nada. A pesar de eso, el apóstol Pedro se puede parar de frente a nosotros y decirnos qué cualidades son importantes tener el día de hoy. Cualidades que dan vida en tiempos de muerte. La primera, ya la vimos, es la humildad. La segunda, aprende a poner todas las cosas que te ponen ansioso delante de Dios. Así. No es un ejercicio fácil. Es un ejercicio que nos cuesta. Aprender a despojarnos de esas cosas, querernos ser nosotros los que dirijan un asunto hasta que se arregle. Tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la razón es porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Pasemos al verso 8. Viene otra indicación que requiere de mucha energía. Dice, sed sobrios y velad. 2 cosas que requieren de mucha dedicación: sobriedad y vigilancia. ¿Qué implica sobriedad? Contener la influencia controladora de emociones o de deseos excesivos. Eso es sobriedad. Contener la influencia controladora de emociones o deseos excesivos. Y velar, estar alerta, estar despierto. Entonces, si yo soy un buen creyente que genuinamente tomo mi ansiedad y la pongo de la manera correcta donde la tengo que poner, eso no indica que yo voy a echarme la siesta espiritual, a descuidar los medios de gracia, a descuidar todas las indicaciones que como discípulo tengo. No. Lo que la palabra dice, mantente sobrio, no te enajenes, no te enloquezcas. Y es que hay quienes nos enloquecemos y hacemos nuestros pequeños reinos. Viene Dios a nuestra vida, trae salvación, trae libertad del pecado. Venimos a ser ahora hijos de Dios,
pero abrazamos nuestros propios reinos. Vamos y nos metemos a nuestro trabajo, vamos y nos encerramos nada más en nuestra familia, vamos y nos encerramos nada más en nuestras actividades y descuidamos todas las indicaciones que como discípulos tenemos, entre ellos el congregarnos, entre ellos el reunirnos como discípulos y ser enseñados, ser instruidos. Entonces, esta sobriedad implica el que yo debo tener en claro cómo soy sin Dios. ¿Cómo somos sin Dios? Somos adúlteros, somos blasfemos, somos perversos, somos ladrones, probablemente hasta homicidas, capaces de matar en hechos o por medio de palabras, deseos, sentimientos. ¿Cómo somos sin Dios? Somos de lo peor. Y eso es lo que debemos tener también presente delante de nosotros. ¿Cómo soy sin Dios? Soy un ser que comete de la peor clase y cantidad y tipo de pecados. Y debemos tener en claro entonces, no, yo no quiero regresar a esa vida de pecado y de maldad. Mantenerme sobrio. ¿Qué mes me tocó para predicar esto? Digo, si fuera enero, pues a muchos ya se les acabó el aguinaldo, ya fueron a empeñar la pantalla que sacaron en ¿cómo se llama? El Buen Fin, ya fueron a empeñar los electrónicos y hoy a subir la cuesta de enero. Y bueno, pues no hay para cerveza, no hay para alcohol, no hay para vicios. Si me tocara predicar de mantenerme de sobriedad en enero, sería creo que un mes muy acompañado. Pero estamos en un mes donde la gente no quiere ser sobria. Estamos en un mes donde la gente quiere estar embriagada, si no de alcohol, de fiestas. Oh, todo mundo queremos fiesta. Estamos embriagados de que queremos puros regalos. Ya vienen los intercambios, ¿no? Sí, pero de 1,000 pesos para arriba, de 50 no. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya le pusimos ahí un tabular. No lo digo por nadie, ¿eh? Muchos se rieron, pero nada más fue porque sí el dicho. ¿Qué versículo nos está poniendo el apóstol Pedro? Fíjate, verso 8. ¿Sed qué? Y eso es algo que lo tienes que hacer de manera activa. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una reunión de un grupo de alcohólicos anónimos. Alce su mano si alguno de ustedes ha estado en una reunión de un grupo de alcohólicos anónimos. Nadie. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sí? ¿Berna? Ok. Yo era un adolescente, estaba yo en la secundaria. Mi papá, como les he dicho, tenía muchos problemas con el alcoholismo. Y de repente él nos decía, es que voy a ir a tal grupo. ¿No? Nosotros lo acompañábamos aún de niños, vámonos. No, era oír unas expresiones verbales tan crudas, tan duras, tan fuertes. Pero hay algo que siempre se quedó en mi mente. Cada persona que pasaba a ese podio, a ese púlpito, a ese estrado, todos los que pasaban daban su nombre completo. Soy Alejandro Hernández, soy alcohólico. Y todos los que pasaban lo decían, todos, porque era una realidad que ellos no querían que se les olvidara lo que somos. Y se nos llega a olvidar eso. Por eso nos embriagamos por las situaciones. Nos podemos embriagar por la gracia, la nueva vida que el Señor nos ha dado. Nos podemos embriagar por eso y dejamos de ir a la reunión, dejamos de estar con el grupo de discípulos, dejamos de estar en medio de la iglesia porque vemos nuestra vida y la vemos un poco mejor, pero seguimos siendo pecadores. Nuestra carne, si el espíritu no se está alimentando, hablando de lo espiritual, si el espíritu no se está alimentando, no estamos creciendo en la gracia. Nos hemos moralizado, hemos dejado el pecado, no somos tan impíos como lo éramos antes. Estamos moralizados o somos religiosos, pero no estamos creciendo en la gracia. Y por eso aquí el apóstol Pedro dice, sed sobrios. Y fíjate cómo lo acompaña a la sobriedad, que dice, velad. Y la palabra velad quiere decir estar alerta, estar despierto, estar siempre pendiente. ¿Pendiente de qué?
Dos cosas muy claras se pueden deducir aquí. La primera, muy pendiente de estar caminando en los mandamientos de Dios, estar caminando en la gracia. Velad, ¿velad en qué? Estando vigilante, estoy caminando el camino de Dios. Dos, ¿de qué otra cosa también debo estar pendiente? De no empezarme a desviar a mis propios caminos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viviendo una nueva vida, hay un momento donde se empieza a dar permisos. Y estas cosas dan muchos permisos que corrompen, muchos permisos que van encadenando y van esclavizando. Pregúntate, ¿estás siendo sobrio en el camino, los principios de Dios? ¿Estás velando de mantenerte en esos caminos? ¿O ya empezaste a descuidar y ya te das permiso? Porque de repente somos muy permisivos. De repente se nos sale una mala palabra. Debe usted saber que cualquier grosería de la A a la Z, cualquiera, es maledicencia. Y por cualquiera de ellas aplica una disciplina eclesiástica. Pero tú te das permisos. Pero tú sacas tus argumentos y lo que la palabra de Dios dice que amerita disciplina, tú lo quieres limpiar un poquito. No, pero es que tú me hiciste enojar. No, pero es que tienes que entender, soy alguien que está bajo mucha presión. Entonces no oíste el versículo anterior, ¿verdad? ¿Sobre quién tienes que echar esa presión? No los oigo. No los oigo. Entonces, si tú eres de los que dicen, cuídense de mí porque yo tengo un carácter explosivo, a esa persona que te dice que tiene un carácter explosivo, ya sabes qué Biblia le vas a regalar y qué versículo le vas a poner ahí al principio. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Mantente sobrio. ¿De qué? De que estés viviendo en humildad. Mantente sobrio ¿de qué? De reconocer que es Dios el que tiene el control de las cosas. Mantente sobrio ¿de qué? De que para que yo fuera liberado de estos pecados, Cristo murió en la cruz por mí. Debo de vivir una vida ahora que le dé la gloria a Cristo. Y debo de vigilar que esas carnalidades no se levanten. Y viene la siguiente parte, la que habla del adversario. Y fíjate que qué palabra tan interesante, si nos lo pones, ahí está, ya, gracias Elías. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién dice? Esa palabra adversario viene de una palabra griega que también se puede traducir acusador. Y sí sabemos, ¿verdad?, que el diablo es bueno para el chisme. El diablo es bueno para ir a acusar luego. Es bueno para tentar, porque tiene la intención inmediatamente tú caigas en el pecado, ir a acusar. Vamos a ver algunas pequeñas ilustraciones que mi intención es que nos ayuden en este punto medular de la predicación. Es Pedro el que está trayendo al diablo a la predicación. No es juego. Había una mujer que tenía cerca de 90 años, Sara. Y desde hacía varios años atrás Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Pero Sara no manejó bien la ansiedad. Sara no manejó bien ese mandamiento de ser sobrios y velar, tener cuidado. Y de repente a Sara se le ocurre una idea, viendo que no nacía el hijo, ¿eh? Y va y trae a una sirvienta de ella y se la entrega a su esposo. ¿Sabes las carcajadas que tenía Satanás en ese momento? ¿Sabes los brincos que estaba pegando de gusto Satanás cuando vio que Sara estaba cayendo en esa falta? Qué contento estaba Satanás. Pero ¿sabes lo que hizo Dios con Sara?
A pesar de tener ella su caída, sus faltas, sus deficiencias, Dios continuó su obra en ella. Y hoy todos los que nos llamemos cristianos somos hijos de la promesa. Como Isaac fue hijo de la promesa, Cristo es ese hijo prometido en el cual nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. ¿Te acuerdas de la anécdota de ese jugador que fue y anotó en su propia portería? Satanás estaría pensando: acabo de ganar el partido, Sara se equivocó. Y Dios tomó eso, y Dios con su gracia llevó a Sara a que el nombre de Dios fuera glorificado. Y ahora quisiera brincar rápido. Hay otros muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero por el tiempo quiero brincar ahora rápido al apóstol Pedro. ¿Te imaginas cómo estaba el diablo brincando de gusto y las carcajadas que salían de él en el momento en el que Pedro niega por tercera vez al Señor Jesucristo y el gallo canta? ¿Te imaginas las carcajadas que tenía el apóstol Pedro? Perdón, las carcajadas que tenía Satanás por este gran tropiezo que había ocasionado en la vida del apóstol Pedro. ¿Y sabes qué hizo Dios? Jesús va y toma a ese discípulo, lo restaura, le vuelve a dar esa autoridad apostólica y le da una encomienda: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y aquí tenemos a ese apóstol. Satanás habrá pensado que metió un gol en contra del reino. Satanás habrá pensado que estaba ganando él la guerra, que estaba trayendo al derrumbe los planes de Dios. No, no. Déjeme decirle una cosa: en este mundo, aunque en este ámbito en el que estamos, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y eso lo dice la Biblia, pero en todo este mundo hay un solo soberano y se llama Dios. Hay un solo rey y se llama Jesús. Hay un solo Señor y es nuestro Salvador. Y entonces acá tenemos a alguien que tiene toda la autoridad para hablarte cómo el diablo trabaja, cómo el diablo está acechando y cómo el diablo es capaz de destruir y tragarse a una persona. Ya te hablé cómo Dios se glorificó en la vida de Sara. Ya te di otro ejemplo del Nuevo Testamento, cómo Dios se glorificó en la vida del apóstol Pedro, aunque había habido una caída tremenda. Pero acá dice que el diablo anda como ese león rugiente buscando a quien devorar. Ahora pasemos a otra parte ilustrativa. ¿A cuántas personas el apóstol Pedro vio que Satanás se los tragó? Que esas personas no quisieron poner su ansiedad sobre Dios, que esas personas no quisieron someterse en esa actitud humilde al gobierno y a la soberanía de Dios, sino que ellos quisieron tener el control. ¿A cuántos el apóstol Pedro vio cómo el diablo, como el león rugiente, se los tragó? Empecemos con Judas, apóstol, llamado, un buen tiempo en el servicio, pero Satanás fue trabajando y fue trabajando y fue trabajando y fue trabajando hasta que llegó el momento en que se lo tragó. Brinquemos al libro de los Hechos, capítulo 5, donde había en ese momento un mover del Espíritu muy particular y varios hermanos estaban haciendo varias cosas porque era lo que el Espíritu les ponía. Y ahí estaba una pareja que la Escritura no nos dice que tuvieran una semana o un mes de nuevos convertidos y nuevos discípulos, no. Lo que la palabra, el texto nos da a entender era que eran discípulos que estaban desde el día de Pentecostés, desde el día que el Espíritu Santo vino. Y ellos fueron testigos de obras muy grandes que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia.
Pero llegó un momento en que ante ese crecimiento espiritual que estaba teniendo en la iglesia, era claro que ellos no estaban dando ese fruto, pero lo quisieron aparentar. ¿Sí se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo que les pasó? Dios les quitó la vida. Y las palabras del apóstol Pedro fue: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No sería un pasaje suficiente para que ahorita hiciésemos un alto y cada uno de nosotros voltee a estas alturas del año, a estas alturas de nuestra vida cristiana, para que hagamos un alto y veamos de qué está lleno mi corazón? ¿De Dios? ¿De su reino? ¿De su espíritu? Reconozco que no tengo ese grado de humildad, pero de verdad que anhelo tener esa humildad totalmente rendida al Señor, y en cualquier situación donde Dios me ponga, que la forma en la que yo me conduzca refleje mi amor a Dios, no mi carácter, no mi personalidad, no cómo yo me muevo y no me dejo de nadie. No. Un carácter que le dé la gloria a Dios. Porque las palabras de Pedro son muy profundas. ¿Cree que el diablo va a respetar a los niños porque están hoy aquí? No los va a respetar. ¿Crees que el diablo va a respetar tu matrimonio porque hoy viniste a la reunión? No lo va a respetar. Va a meter problemas, envidias, quejas, inconformidades, y va a estar atizando ahí en tu corazón a que arda ahí ese fuego infernal de molestia. Pero tú no lo ves. Pedro sí lo vio. Pero no fueron los únicos. Había una obra por allá que empezó uno de los diáconos llamado Felipe, que ya no estaba, diríamos, fungiendo en ese momento como diácono, porque la iglesia había sido perseguida, los discípulos habían sido dispersos, y entre ellos este hermano que había sido diácono, pero ahora no había una actividad administrativa de diaconado. Él empezó a ser un evangelista y el Espíritu lo empezó a llevar. El Espíritu llevó a Felipe a predicarle a un eunuco, y después que ese eunuco es bautizado, el Espíritu toma a Felipe y lo pone en otro camino, y Felipe empieza a andar el camino y va evangelizando y llega a una ciudad y ahí Dios lo respalda. El Espíritu empieza a obrar con poder y empieza a haber conversiones, empieza a haber una consolidación de la iglesia, se empiezan a bautizar discípulos, y entre ellos se bautizó un hombre llamado Simón, que se había dedicado a las cuestiones de la magia, de la hechicería. Pero fíjate qué interesante. ¿Sabe por qué Simón se dedicaba a eso? Claro, había un interés económico, sí, pero sobre todo porque la gente lo admiraba, la gente lo tenía como alguien muy alto, muy elevado en el sentido de sus poderes. Dicho en otras palabras, orgullo. Orgullo. ¿Y sabes qué es lo primero que inició Pedro en esta sección? Sé humilde. Sé humilde. Y cuando Pedro llega y empiezan a tratar a esos discípulos y les empiezan a imponer las manos, y a través de esa bendición, de esa administración, recibían el Espíritu Santo, y hubo manifestaciones muy particulares ahí del Espíritu. Felipe pone la mano en la cartera, la pone delante y les dice: les compro ese poder, véndanme eso. ¿Alguien se acuerda las palabras que le dijo el apóstol Pedro a Simón? Dígalo fuerte, hermana. Nunca más volvió a ser parte de la iglesia Simón. La historia dice que estableció una religión brutal, inmoral. Nunca fue parte de la iglesia. ¿Habrá alguien hoy en la iglesia que es como Simón? ¿Ha escuchado el evangelio? ¿Ha tenido una buena respuesta al evangelio? ¿Se ha bautizado y está entre los discípulos? Pero tu corazón sigue guardando tu pecado.
y va a llegar el momento en que va a salir a la luz. Pero qué terrible, porque tuvo toda la oportunidad, todo de parte de Dios, para que él fuera un genuino creyente. Pero su orgullo, su avaricia, su idolatría personal de él, ocupar cierta posición. Qué palabras las del apóstol Pedro: tu dinero perezca contigo, porque te veo que estás en una terrible cárcel y oscuridad. Pero tú no lo ves. Estás en esa oscuridad de tu avaricia, de tus egoísmos, pero tú no lo ves. El diablo está a punto de devorarte, tragarte, pero tú no lo ves. De todos estos versículos, esta es una parte medular. ¿Con qué solemnidad Pedro nos los está diciendo? ¿Cuánto le dolió a él haber blasfemado, injuriado el nombre del Señor Jesucristo? Pisotear las palabras que le había hablado con tanto amor. ¿Me vas a negar, Pedro? No, no, no. Orgullo, autosuficiencia. Si fuéramos entendidos, si nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver cómo el diablo está ahí acechando tu matrimonio, cómo el diablo te está acechando ahí en el trabajo, cómo el diablo nos está acechando incluso aquí en la iglesia, buscando el momento de poner en nosotros esas disensiones, esas enemistades, y que entre nosotros mismos nos hagamos pedazos. Qué importante es mantenernos sobrios y vigilantes. Pasamos, ya llevamos 3 puntos, ya hablamos de humildad, ya hablamos cómo tenemos que depositar esa ansiedad, y ya hablamos de la importancia de vivir en esa sobriedad y en esa vigilancia. Y ya dimos ejemplos de que en algún momento el diablo ha traído caídas. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que todos como cristianos vamos a vivir vidas perfectas. No, va a haber caídas, y algunas pueden ser muy fuertes y muy escandalosas, muy desastrosas. Pero si de verdad eres un hijo de Dios, te vas a arrepentir de todo tu corazón de esas maldades y volverás al camino, a menos que apostates. Y apostasía es no que faltó la gracia de Dios, apostasía es que tú rechazas la gracia de Dios y te vas tras de tu maldad y tu pecado. Es esa apostasía. Por eso debemos estar sobrios, vigilando. Vamos al verso 9. Dice, ya hablamos de ese acusador, de ese enemigo, dice el verso 9, al cual resistid firmes. ¿En qué dice? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces, amados, a nuestros ojos pudiera parecer que hay quienes viven una vida cristiana más fácil. A veces a nuestros ojos podemos pensar, no, el hermano, él no tiene problemas, o esa familia, mira qué bien se lleva el matrimonio, qué bien están los hijos. Y a veces a nuestros ojos pareciera que solo nosotros estamos pasando tentaciones, pareciera que solo nosotros estamos enfrentando esas luchas espirituales, pareciera que solo nosotros estamos teniendo esas cuestas muy empinadas para salir y vencer adelante problemas familiares o matrimoniales o personales. Pareciera que solo nosotros. Fíjate lo que el apóstol Pedro está diciendo. No, tú a tu vista pudieras pensar que los demás pudieran estar en una mejor condición que tú, pero no. Cada uno está llevando su propia batalla. Cada uno está enfrentando sus propias cuestas hacia arriba. Cada uno está teniendo cosas que le provocan ansiedad. Y habrá algunos que la están abrazando. Pero habrá otros que con humildad, entendiendo lo que dice la palabra, la están depositando donde tiene que estar. Y aquí habla de la fe. Amado,
La fe no es algo que crees nada más, porque de repente la persona tiene la idea de que porque cree algo, eso ya es tener fe. No, 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 no. La palabra nos detalla varios aspectos de la fe. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra. Y no vaya usted a pensar, bueno, yo ya fui el domingo a la predicación, ya oí la palabra. No, 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 no. O sea, tienes que profundizar en el texto. Oír la palabra de Dios es que tú, de manera comprometida, día tras día, estás buscando en Dios, en su palabra, la verdad que tú necesitas oír. No nada más que alguien me la predique. Yo necesito oírla y necesito ponerla por obra. Porque no son los oidores los de la palabra en los que Dios se agrada, dice el apóstol Pablo, sino, dígalo fuerte. Entonces, la fe viene por el oír la palabra, sí, pero no queda ahí. Debo devolverme a alguien que la ponga en práctica. Alguien que tenga comunión con Dios de manera genuina. Vamos a hacer la reflexión de otra manera. Hoy estamos domingo 8 de diciembre, ¿verdad? ¿Pero qué número de día es? ¿El 300 qué? Ahí se las puse diferente, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Sabemos que el año tiene 365 días. Estamos a punto de llegar al final de esos 365 días del año. Entonces, ¿estamos en el día 300 qué? ¿Nadie? Ok, no se preocupe. El punto es, si estuviéramos en el año 340, en el día 340, nos faltarían 25 días, por decir algo. Si estuviéramos en el día 340, estos 340 días que transitaste ya, ¿de verdad te has esforzado por oír la palabra de Dios? ¿O la tienes olvidada, abandonada? ¿Eres de los que agarra su Biblia 1 o 2 días por semana? 1 o 2 versículos. No, yo no tendría ni que ser pastor para reprenderte. La misma sabiduría popular que circula en las calles te reprende. Dice uno de nuestros dichos de la sabiduría popular, de acuerdo al sapo. Y créame que los problemas y las dificultades que están sobre nuestra vida no son sapos chiquitos, no son sapos pequeños. Si en medio de nosotros hay matrimonios que han estado al borde de la ruptura y la fractura, el sapo no es pequeño. Si hay matrimonios que están luchando en contra de la infidelidad, contra el adulterio, la inmoralidad, si en medio de nosotros hay jóvenes que están seriamente afectados por la pornografía, y cada que están delante de un aparato están luchando si volverse a meter esas páginas y andar otra vuelta metiéndose a ver esas imágenes, el sapo no es pequeño. Si hay entre nosotros aquí personas que han pensado en el suicidio, que voltean y ven ahí las pastillas, o voltean y ven los cuchillos, o pasan junto a las carreteras y piensan qué sería si me aviento ahí a las ruedas de ese camión. El sapo no es pequeño. El diablo no está jugando. El diablo no es como los gatitos que andan por ahí, que agarran un ratoncito y le sueltan un ratito y lo vuelven a agarrar y lo tarantan otro poquito y lo sueltan y otra vuelta. No. O sea, el diablo no es ese gatito. El diablo es un león y te va a destripar a la primera que pueda. Va a acabar con tu integridad. Va a acabar con tu confianza a Dios, va a despedazar tu familia, va a despedazar, si tú se lo permites, cualquier base que tú estés queriendo poner en tu familia, el diablo la va a querer deshacer de un solo golpe. Tu relación con la iglesia, ¿cómo está? Que a lo mejor el diablo ya la deshizo desde hace tiempo. Ya no hay esa relación con la iglesia, y no me refiero a reunión de domingo.
Qué importante es la fe, porque acá dice, al cual resistid firmes en la fe. Yo quiero poder vencer ese enemigo. El apóstol Pedro nos está diciendo que hay una manera de poder enfrentar a ese león rugiente, y para poderlo yo enfrentar, no lo voy a vencer, pero para poderlo yo enfrentar necesito un punto de apoyo sólido, y eso solo es mediante una fe genuina. Si tú no estás teniendo, decía ese ejemplo, durante esos 340 días, tienes tu relación con Dios abandonada, tú no tienes fe, tú tienes un misticismo. Crees en Dios, pero no tienes relación con Dios. No caminas con Dios, solo conoces de Dios. Qué importante es una fe genuina para poder resistir. Y esa palabra que dice, termino ahí, dice, al cual resistid firmes. Esa palabra resistir, ¿se acuerda el ejemplo que le di de qué es humildad? ¿Se acuerda que agarré la trilla y hasta dónde lo puse? Bueno, resistir no es que lo tire, pero resistir sí es un empujón tal que vaya a parar hasta qué lado. Eso es resistir. Eso es resistir. O sea, no quiero nada contigo. No te quiero cerca de mi vida. No te quiero cerca de mis hijos, no te quiero cerca de mi matrimonio, no te quiero cerca de esta relación que estoy llevando con los hermanos. Eso es resistir, repudiar. Pero algunos, si no nos estamos cimentando en esa fe, estamos haciendo todo lo contrario. En lugar de resistir, nos estamos abrazando a ese enemigo. Último punto, ya vimos humildad, cómo debemos manejar la ansiedad, ya vimos la importancia de mantener sobriedad y vigilancia. Acabamos de ver qué es una verdadera y genuina fe que me va a ayudar a resistir a ese enemigo terrible. Y el último punto que nos dice el apóstol Pedro, versos 10 y 11, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y ¿cómo dice ahí? Y establezca. Fíjate cómo lo llama el apóstol Pedro, ¿el Dios de qué? De toda gracia. ¿Quién me lo está diciendo? El apóstol que dijo maldiciones, injurias. No, yo no soy su discípulo, no, a mí no me confundas con esa gente. Y el Dios de toda gracia tuvo las palabras correctas, el tiempo necesario para que ese apóstol caído no acabara haciendo lo mismo que hizo Judas. Judas fue y se ahorcó. El Dios de toda gracia lo restauró. Pero no fue la única vez que el apóstol Pedro se equivocó. La Biblia no es una biografía detallada de la vida de cada uno de ellos, pero la Biblia sí nos da en algunos pasajes esa claridad y esos indicios de sucesos que acontecieron. Sobre todo en la carta a los Gálatas se nos dice que cuando el apóstol Pedro llegó a esas iglesias donde era el apóstol Pablo el que las discipulaba, cuando el apóstol Pedro llegó sin aquellos hermanos que eran del judaísmo, el apóstol Pedro convivía con los griegos, se sentaba a platicar con ellos, entraba a sus casas y comía con ellos. Pero dice en la carta a los Gálatas que un día llegaron hermanos que eran del judaísmo, venían de Jerusalén, y cuando llegan ahí a la iglesia, el apóstol Pedro se retrae de esa convivencia. Ya no convivía, y aquellos hermanos que convivían con esos griegos, el apóstol Pedro les empezaba a llamar la atención. No, es que los judíos no nos juntamos con esa gente. Y claramente el apóstol Pablo dice que lo reprendió muy fuerte, cara a cara. No fue la única vez que el apóstol Pedro cometió una falta, la que hablamos cuando negó a Jesús como apóstol. Incluso habrá tenido otras, y de las cuales la palabra nos da testimonio de esta en la carta a los Gálatas.
Pero fíjate cómo lo dice: mas el Dios de toda gracia. ¿Qué es lo primero que está reconociendo Pedro? Que nos ha llamado. Ojalá que pudieras tener en tu mente esa claridad de lo valioso que es que Dios nos llame, que dejemos de ser pecadores, que dejemos de ser gente que comete toda clase de maldades, y nos está llamando a ser sus hijos. ¡Qué grande es eso! ¿Y quién te lo dice? Alguien que en su época, perdón que lo diga así, no había nadie que diera un peso por él. Era una gente vulgar, era una gente sin educación, era una gente de lo más corriente que podía haber en esos días. Y que el Señor Jesús lo haya tomado, lo haya llamado, lo haya restaurado y lo haya puesto como una autoridad en su iglesia, y lo respaldó con su espíritu para que ellos vieran que era un apóstol no por hombres, sino por la voluntad de Dios. Y Él es el que te está diciendo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y te está diciendo: vas a padecer, vas a enfrentar momentos duros, probablemente va a haber caídas, sin duda alguna en algún momento va a haber disciplinas. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? Y ahí lo pone claramente el apóstol Pedro: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os ¿qué? Os perfeccione. ¿Qué más? Afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un propósito muy claro con tu vida. Preparando un poquito esta enseñanza, estaba yo viendo en las noticias de esos famosos influencers, hombres y mujeres. En estos días que llevamos de diciembre, ¿cuántos de ellos o se han quitado la vida, ellos mismos se han suicidado, o cuántos de ellos en un hecho violento, armas de fuego, han muerto a raíz de todo ese mundo y ambiente donde se desenvolvían? Y estoy hablando de gente de 20 años, 23 años. Personas que en sus plataformas que ellos manejaban proyectaban una presencia física, una presencia estética, transmitían un cierto estatus económico, irradiaban muchas cosas que se buscan el día de hoy, parte gente joven o de parte también de gente adulta. Muchas personas quieren llegar a ese tipo de plataformas, niveles, ambientes. Nada se compara a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Nada se compara. Y te lo está diciendo la persona más sencilla, que en sus días decían: apenas si sabes leer, difícilmente escribes. Pero él conoció al Dios de toda gloria. A través de él Dios obró unos milagros maravillosos, sorprendentes, que a él mismo lo confirmaron como apóstol y que le dieron la plataforma para predicar el evangelio a todas las personas que Dios le puso enfrente. Algunos comentaristas dicen que cuando el apóstol Pedro está hablando del león, se estaba refiriendo a la persecución, porque para este momento Nerón ya estaba ya había sido ascendido al poder, y de parte de Nerón se estaba planificando ya una serie de acciones en contra de los cristianos. Amado, no necesitamos que en el país haya un partido de izquierda. No necesitamos que haya partidos de diferentes colores, ideologías. No necesitamos eso. Tenemos en claro que tenemos un enemigo que lo único que planea es nuestra destrucción, y que como tal ese enemigo está trabajando en diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales, incluso en iglesias. Está trabajando para que todo esto se venga para abajo. Pero qué bueno que no estamos en manos de él. Qué bueno que esta iglesia y como discípulos dependemos de un Dios
toda gracia. Y quiero terminar con esto. Tal vez hoy entre nosotros haya personas que estabas caminando la vida cristiana con fuego, con claridad, y te desviaste. Hoy ya no tienes ese fuego. Hoy es un recuerdo en ti lo que Dios hizo a través de su Espíritu, su palabra, la salvación que trajo a ti. Es un recuerdo. Subraya este versículo para ti. El Dios de toda gracia te puede restaurar a ti. Tal vez aquí tenemos personas, hermanos o hermanas, que están teniendo problemas en el control, manejo de esas emociones, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas. Subraya este versículo para ti. El Dios de toda gracia te puede afirmar. Tal vez entre nosotros haya matrimonios que piensan que ya no hay más que hacer. Se han dado tantos golpes, se han cometido tantas malas acciones en este matrimonio que pareciera que es más fácil darle un empujón y que se caiga y todo se disperse a que vuelva a salir adelante. Este versículo es para ti. El Dios de toda gracia, Él puede renovar tu matrimonio. Entre nosotros hay varios jóvenes. Tal vez algunos no estén considerando la vida cristiana como una opción en su vida. Tal vez algunos están aquí porque sus padres los traen y qué bueno que los traen. Pero tal vez tu corazón está anhelando el mundo. Y tal vez a escondidas de tus propios padres, escuela, iglesia, estás ya cometiendo acciones que son bastante dañinas, caminos que son bastante adictivos. Hay cualidades que dan vida y son las que hemos hablado hoy. Humildad, poner nuestra ansiedad en Dios, ser personas que seamos entendidos, que tenemos que vivir con sobriedad y vigilando nuestro caminar. La fe genuina que es en base a una verdadera relación con Dios. 4 cualidades que dan vida en medio de tiempos de muerte. Me sorprende que personas que se promovían sus imágenes que transmitían de gente de éxito, de gente con ciertas proporciones físicas, ciertas condiciones, el día de hoy están muertas por acciones violentas. Personas que intentaron sacar la famosa selfie, la famosa fotografía más particular, subiéndose a los lugares, a las estructuras más peligrosas por una fotografía. En este año, muchos de ellos murieron. Muchos. Queremos transmitir algo a las personas en fotografía, en imágenes, en condición social, y dejamos de ver el mejor lugar que Dios tiene para nosotros. El mejor lugar, fíjese cómo dice, estamos terminando, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es que Pedro no está hablando lo que Dios quiere hacer nada más aquí. Dios quiere darte una verdadera vida aquí, a pesar de todas estas luchas y dificultades. Lo que Pedro está transmitiendo es lo que Dios también nos va a dar en la eternidad. Y nada de lo que logremos aquí se va a comparar con lo que Dios va a dar en su gloria. Nada. Nada se va a comparar. ¿Cómo vas a usar este mensaje? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? Lo primero que quisiera que vieras, reconocieras, es que verdaderamente estamos viviendo en tiempos de muerte. Matrimonios están cayendo, matrimonios se están destruyendo, familias están siendo arrasadas, porque se están fomentando antivalores, el egoísmo, el no te dejes. No, tú tienes que hacer lo que tú quieras, que a ti nadie te imponga.
Que a ti nadie te diga a qué escuela vas a ir. No, 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 tú debes de ser lo que tú quieras. Y el apóstol Pedro empieza por ahí hablándonos. Uno de los grandes fundamentos para que una vida pueda triunfar en medio de tiempos de muerte, y es aprender a ser humildes. Es muy bueno practicar la humildad en esta semana, y no solo esta semana, a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración. Y yo te pido que de manera personal tú consideres cómo vas a aplicar esta enseñanza. ¿Cómo la vas a aplicar? Hay tanta gente joven. Qué bueno, gracias a Dios. Pon este mensaje en tu corazón. El orgullo nos destruye. Esa famosa idea loca de que no, tú persigue tu felicidad, tú persigue tu éxito. No, que Dios no quiere que triunfemos. No, que Dios no quiere que seamos felices, pero no es el objetivo principal. Es algo adicional que Él puede dar a tu vida. Lo más importante que una persona puede tener es conocer a Dios y ser su hijo. Es lo más grande que puede haber. Por encima de los apellidos que tenemos, que agradecemos mucho a nuestros padres lo que ellos nos heredaron. Por encima de las cuestiones educativas, que nada es sencillo, todo cuesta mucho el día de hoy, pero nada se compara a lo que hemos recibido por medio de Cristo. Nada. Padre, gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra de uno de tus siervos, de uno de tus apóstoles, de un apóstol que fue, no diría yo zarandeado por Satanás, fue revolcado por Satanás. Y que seguramente en el momento en el que Pedro negó, Satanás habrá salido brincando, aullando de alegría. Pero el diablo no sabía toda la gracia que tú ibas a derramar en el apóstol Pedro. No sabía de qué manera tú ibas a limpiar esos pecados, de qué manera lo ibas a llenar de tu espíritu para ponerlo dentro de tu iglesia, y de qué manera lo ibas a ayudar para que él estuviera durante muchos años, hasta el último día de su vida, siendo tu siervo. Y hoy recibimos la palabra del apóstol Pedro, animándonos a que confiemos en ti, Señor. Yo te pido eso, que cada persona pueda poner su confianza en ti. Que cada persona te pueda conocer como el apóstol Pedro te conoció. Y pueda abrazarte en esa fe genuina como el apóstol Pedro abrazó esa fe y por esa fe vivió hasta el último día de su vida. Bendice a los matrimonios, Señor. Nadie mejor que tú conoce todas las circunstancias adversas que están enfrentando cada matrimonio en la crianza de los hijos, en el sustento diario, en las labores diarias. Nadie mejor que tú conoce todo eso. Nuestras vidas están delante de ti. Padre, que seamos dóciles ante esta palabra y podamos abrazar estos principios, estas cualidades que dan vida en tiempos donde hay mucha muerte. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.